Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Y dice Juan que comienza a llorar porque ve que no hay nadie digno de abrir ese rollo. Y entonces se acerca a Juan, uno de los ancianos, y dice: no llores, porque el Cordero, hay alguien digno, dice, el león de la tribu de Judá, él es digno de desatar los sellos. Y dice Juan que voltea y en lugar de ver un león, ve un cordero. Ve un cordero inmolado, un cordero sacrificado. Y se escucha nuevamente adoración en el cielo. Y están adorando no solamente a Dios que está sentado en su trono, sino también al cordero. Y dicen que este cordero es digno porque fue inmolado. Es digno porque dio su vida en sacrificio. Y dice porque con su sacrificio ha rescatado gente de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación, y los ha hecho reyes, un reino de sacerdotes y de gente santa. Y entonces está esa adoración allí, y vemos a Dios sentado en su trono, al Cordero que fue inmolado, y vemos que entonces ese rollo es tomado de la mano de Dios en el trono por el Cordero. Y vimos en el capítulo 6 que comienzan a abrirse estos sellos. Y decíamos que este rollo contiene la historia, contiene las bendiciones que Dios tiene para su iglesia y contiene los juicios que Dios tiene para todos aquellos que se han rebelado contra Él. Y comienza con los primeros 4 sellos. Y vemos que estos sellos van juntos y hablamos de ellos. Decíamos que el primer sello se abre y entonces uno de los seres vivientes que están descritos ahí alrededor del trono habla con una voz fuerte y dice: ven, y entonces sale un jinete en un caballo blanco con un arco, y vimos que ese jinete representa la conquista. Vimos que se abre el segundo sello y sale un caballo rojo con otro jinete encima con una espada, y hablamos de que eso representa la guerra. Y vimos cómo se abre el tercer sello y sale un caballo negro y el que lo monta lleva una balanza y va hablando acerca de los precios del grano. Y hablábamos del hambre o la escasez. Y el último sello, el cuarto sello, se abre y entonces sale un caballo pálido, un caballo verde, es la palabra literal. Y dice que el que lo monta se llama Muerte y lo acompaña el Hades. Y hablamos acerca de la peste. Y hablamos cómo estos 4 sellos, todavía no se ha abierto el rollo. Solamente son los primeros 4 sellos. Y cada uno de ellos nos trajo a un jinete. Y hablamos de cómo esto representa la historia de los hombres. Y estamos hablando de que a partir de que el reino de Cristo llega a esta tierra, Jesús vino predicando que el reino de los cielos se había acercado, comienza esta lucha que está padeciendo la iglesia. Ahora, Dios está usando estos 4 jinetes, ese deseo de conquista, la guerra, el hambre, la peste, para traer juicio a los hombres. Pero también la iglesia está pasando o está padeciendo en diferentes etapas de la historia, en diferentes lugares, persecución. Y quiero leerles una frase de Leon Morris, un comentarista, y dice esto: los 4 primeros sellos forman una unidad, nos muestran que el pecado lleva en sí mismo la derrota. Cuando el espíritu de ambición y conquista se manifiesta, todo lo que Dios necesita hacer es dejar que los acontecimientos sigan su curso y así los pecadores inevitablemente serán castigados. Es decir, decíamos que en realidad estos 4 jinetes representan cómo se ha manifestado la rebelión contra Dios y cómo Dios ha traído juicio permitiendo que estas cosas sigan su curso, y decíamos que han ido en incremento. De hecho, cuando vemos en los evangelios, si me acompañas por favor a Mateo 24, Mateo 24 nos muestra a Jesús hablando acerca de las cosas de los últimos tiempos. Y una de las cosas que vemos allí, en el
versículo 3, dice, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué dice? Verso 6, aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, quiero que pienses esto, como los primeros 4 sellos nos hablan de esto, nos hablan de ese deseo de conquista, nos hablan de la guerra, nos hablan de la hambruna, de la escasez, nos hablan de la peste, de la destrucción que viene como consecuencia, pero Jesús dijo, estas cosas no son el fin, esto es el principio de dolores. Y hablamos de cómo cuando una mujer está embarazada, los dolores comienzan con cierta frecuencia y con cierta intensidad, pero a medida que se acerca el tiempo del parto, ¿qué sucede? Son más intensos y son más frecuentes. Jesús dijo, esto no se asusten porque no es el fin. Esto solamente es el inicio. Esto es parte del proceso. Ahora, si te diste cuenta, Jesús también menciona, a partir del versículo 9, dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si tú recuerdas en el capítulo 6, el 5º sello, cuando se abre, muestra a los mártires, muestra a la gente que ha muerto por causa del testimonio de la palabra de Dios. Si tú te vas al capítulo 6, en el versículo 9 dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, ved a todas estas personas que han muerto a través de la historia por causa del testimonio de Jesús. Y dice que tenían un clamor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y hablamos de cómo la persecución en la época de Juan ya había comenzado. Hemos hablado de cómo hubo martirio a lo largo de la historia y cómo particularmente en el siglo XX y en la actualidad hay martirio a través del mundo. En lugares donde a lo mejor nosotros no vivimos el día de hoy, pero hemos hablado de que son países donde mueren los cristianos por causa de su fe. Y si tú recuerdas, hace unos años, simplemente cuando empezó el movimiento del grupo islámico ISIS, si tú recuerdas, esos por YouTube ponían las ejecuciones. Personas, llevaban grupos de personas completas que eran ejecutadas, o decapitadas, o fusiladas por causa de su fe. Hoy en día, alrededor del mundo, la iglesia es perseguida. El hecho de que nosotros estemos aquí y no lo estemos padeciendo no significa que no hay persecución. Lo que sí vemos es que Dios responde a estas personas que están preguntando ¿hasta cuándo? Dice en el versículo 11 que se le dieron vestiduras blancas que decíamos simbolizan la victoria. Mientras que en el mundo estas personas murieron a manos de los rebeldes contra Dios y pudieran decir fueron derrotados. Vemos la escena en el cielo y están vestidos de vestiduras blancas como victoriosos. Y no solamente eso, el Señor les responde y les dice allí que necesitan descansar, que reposen. ¿Por qué? Porque todavía falta que se complete el número de cristianos que tiene que morir. ¿Y sabes qué? Él se les dio que descansaran. No les dijo cuántos son, pero les dijo que todavía faltaban.
Y precisamente el día de hoy vamos a ver la respuesta de Dios, que es total y definitiva. Porque si tú te fijas, el versículo 12 viene inmediatamente después de esta visión. Ahora, hay algunas cosas que quiero aclarar que son importantes. Primero, cuando hemos insistido que el libro de Apocalipsis tenemos que leerlo de acuerdo al género de literatura que representa Apocalipsis, y hemos dicho que la literatura apocalíptica tiene algunas características. Una de ellas decíamos que es que se basa en visiones. El libro de Apocalipsis no está escrito para que tú y yo entendamos cada detalle y lo asociemos a un evento el día de hoy. El libro de Apocalipsis son imágenes, son visiones que tuvo en este caso Juan, el apóstol, y que nos hablan de la acción de Dios y la culminación de los tiempos. Vamos a ver a través del libro que Dios gana, vamos a ver que a través del libro que Dios ya está reinando y sigue reinando, vamos a ver a través del libro que la iglesia sufre, pero que Dios va a recompensarla. Así de que no veamos estos eventos de manera lineal, no todo es cronológico, vamos a ir haciendo algunas observaciones. Pero, número 2, también tenemos que considerar que, y lo mencionamos al inicio, que hay diferentes perspectivas en cuanto a la interpretación de Apocalipsis. Hemos mencionado las 4 principales. La primera, decíamos que es una perspectiva preterista, donde dice todos estos eventos de Apocalipsis fueron solamente para el pueblo de Israel en la época hasta el año 70. ¿Por qué hasta el año 70? Porque en el año 70 es cuando se destruye la ciudad de Jerusalén. Entonces, muchas personas, aún hoy en día, ya no tantas como en el pasado, pero todavía hay hoy en día personas que piensan que Apocalipsis hace o tienen en cuenta estos eventos que ya pasaron. La destrucción de Jerusalén. Si ustedes recuerdan, en época de Vespasiano, Tito, el general romano, arrasa con la ciudad de Jerusalén, y entonces a partir de ahí son dispersados los judíos y dicen, Juan está hablando de estos eventos. Otra perspectiva que mencionamos es la histórica. La perspectiva histórica lo que dice es, a partir de las cosas que sucedieron con estas iglesias que menciona Juan, que ubican en el año 95 aproximadamente después de Cristo, de allí en adelante Apocalipsis nos describe la historia de cada etapa histórica de la humanidad, viendo la iglesia en diferentes etapas. Y menciona los 4 sellos, por ejemplo, los primeros sellos van del siglo I hasta el siglo IV aproximadamente, y van ubicando los eventos de la Biblia, de Apocalipsis, con eventos históricos particulares. Otra perspectiva es la futurista, y allí dice, todo lo que el libro de Apocalipsis habla está básicamente enfocado en un periodo de 7 años, donde va a ser la gran tribulación, y después vendrá el milenio y vendrá el juicio final. Pero todos estos eventos apuntan hacia el futuro. Y la última perspectiva que vimos era la perspectiva idealista, que dice todo lo que habla Apocalipsis lo habla en términos de lo que sucede a lo largo de toda la historia. Es decir, habla de cosas que tienen que ver con la lucha entre Dios, el pueblo rebelde y la historia de la iglesia. Ninguna de estas perspectivas es herética. Hay personas que pueden tener diferentes perspectivas con respecto a la interpretación del libro de Apocalipsis, pero en estos 4 perspectivas que hemos mencionado, ninguna de ellas es herética. Cada una tiene buenas razones bíblicas para justificarla, para sustentarla. Así es de que nosotros decíamos que más que estar enfocados en una perspectiva particular y alinear cada uno de esos eventos a lo que está sucediendo el día de hoy, y vamos a tomar una perspectiva más pastoral y vamos a aplicar esto para la iglesia el día de hoy. Así de que las cosas que estamos viendo, quiero que las veas en términos de realidades presentes. Dios el día de hoy sigue sentado en su trono, sigue siendo el Señor de todas las cosas. Cristo el día de hoy sigue estando presente en su iglesia, sigue siendo el Cordero inmolado, y Él es el que está desatando, Él es el que es digno de abrir los sellos.
Y a través de esas realidades tú y yo podemos ver y entender el mundo de una manera, de una perspectiva divina. Porque si no, tú y yo podemos estar asustados, podemos estar angustiados. Cada cierto tiempo, yo no sé cuántos de ustedes vieron las superlunas que hubo recientemente. A algunos les gusta la astronomía aquí, pero invariablemente cada vez que va a haber un eclipse, cada vez que se acerca un asteroide, un meteorito a la Tierra, no falta quien profetice que se acaba el mundo. Cada año, es la verdad. Hoy tenemos algo en mayo del 2018, ¿no? Si mal no recuerdo, algo va a pasar. La gente algunos están prácticamente fascinados con la idea de que el mundo se acabe y están buscando continuamente señales para poder decir que el mundo se acaba. Pero lo que vemos aquí es que cuando Juan recibe esta revelación, Dios no está preocupado en decirnos cuándo va a pasar. Él quiere que entendamos que Él está en control de todas las cosas y que tiene un propósito a través de ellas. Así de que vamos a ver cuál es el propósito de Dios. Decíamos ahorita, en Mateo, si regresas otra vez en Mateo 24, vimos entonces que aparecen ahí estos eventos que describen también los 4 jinetes como parte del fin, pero no es el fin. Vemos que aparece el quinto sello, o lo que hace referencia en el quinto sello, que es la persecución de la iglesia, el martirio de la iglesia, pero dice que tampoco es el fin. Pero dice allí, si seguimos leyendo, en el versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús dice, van a pasar todas estas cosas, pero no es el fin todavía. Va a venir tribulación, pero después de esto, cuando el sol se oscurezca y la luna se ponga como sangre y caigan las estrellas, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Con esa idea en mente regresamos a Apocalipsis y vemos, en el verso 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol, ¿qué pasó con el sol? Se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Te suena familiar? ¿No se parece a lo que Jesús dijo? Dios está respondiendo a los mártires del quinto sello y les está mostrando la respuesta que van a tener. Ellos están clamando y diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo tú vas a mostrarte como justo sobre los moradores de la tierra? Y decíamos que cuando se refieren a los moradores de la tierra, y en Apocalipsis va a ser muy evidente, se está refiriendo básicamente a una distinción de aquellos que creen en Jesús con los que han confiado en las cosas de este mundo. Cuando hace referencia a los moradores de la tierra, y lo vamos a ver ahorita, básicamente hace referencia a aquellos que han encontrado su consuelo, su seguridad en la tierra. Y aquí vemos la respuesta de Dios. Cuando abrió el sexto sello el Cordero, lo que vemos aquí es este gran terremoto. Ahora, si tú recuerdas cuando hablamos de las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, decíamos que varias de ellas habían sufrido severos terremotos. El asunto de los temblores no les era ajeno. Hubo varios terremotos, 2 por lo menos, que borraron algunas ciudades donde estaban las iglesias en esta época. Así de que imagínate otra vez a la iglesia escuchando cuando leen esta carta delante de toda la iglesia y dicen: vendrá un gran terremoto. Ellos sabían lo que era eso. Es como la gente en México, la gente en California, que sabe, que ha vivido. Era algo horrible. Pero no solamente eso, les dice, es un gran terremoto,
pero además el sol se pone negro como tela de silicio. La tela de silicio era la tela que usaban para el luto, para el dolor, que estaba hecha con pelo de cabra, pelo de cabra negra, así de que era muy, muy, muy negra. Dice, el sol se va a poner negro, el sol se va a oscurecer, pero habla también de que la luna se vuelva como sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Ahora, dice que van a caer como los higos que están verdes cuando sopla el viento. Alguien de ustedes no sé si ha visto los árboles de higo, pero los higos son muy chiquititos, ¿no? Cuando empiezan, son unas bolitas. Entonces dice, como esos higos verdes cuando sopla el viento van a caer sobre la tierra. Ahora, tú y yo sabemos que no puede ser literal. Me refiero, una sola estrella es suficiente para que acabe con la tierra, pero otra vez está hablando de este terremoto cósmico. No solamente está temblando en la tierra, lo que dice es que está sacudiendo el universo. De lo que está hablando aquí Juan es del día de la ira. Juan está brincando desde la pregunta de los mártires, está brincando hasta el día de la ira, hasta el día en que Dios va a traer el pago a los hombres. Dice, si tú lo ves, es un gran terremoto la descripción que nos da. Un gran terremoto, el sol negro como silicio, la luna como sangre, estrellas cayendo. Y cuando nosotros vemos esas imágenes, podemos ver que en Apocalipsis se repiten o te dan un panorama similar. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:11 describe un gran trono blanco y dice al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró de ellos. El cielo y la tierra, dice, huyeron de delante de este Dios. En Apocalipsis 11:13, cuando suena la séptima trompeta, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En la séptima copa, en Apocalipsis 16:18, dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así de que vemos esta figura recurrente en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, cuando vemos esta descripción que hace Juan y la comparamos con Jesús, es muy similar. Y esto en realidad apunta al Antiguo Testamento. En Ageo, por ejemplo, Ageo 2:6, el profeta Ageo, en el capítulo 2, verso 6, si vas para allá, el profeta Ageo dice el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. En el Antiguo Testamento, cuando tú ves que se habla acerca del juicio de Dios, te habla de este terremoto en la tierra, pero te habla también de una sacudida en el cielo. De hecho, el autor de Hebreos, si tú vas a Hebreos capítulo 12, vamos a estar viendo varios pasajes, así de que si no puedes encontrarlo, apúntalo para que revises en tu casa. En Hebreos 12, verso 25, el autor de Hebreos advierte, dice, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo que dice es,
Dios ha prometido que va a sacudir todo. Y si Dios va a sacudir todo, dice el autor de Hebreos, mantengámonos buscando aquellas cosas que no pueden ser sacudidas. Todo lo que conocemos, dice, va a ser destruido. Todo lo que hemos construido en este mundo, todo lo que tú conoces de este mundo, va a ser destruido. Nuestra esperanza, porque la Biblia nos habla, va a ser una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Así de que el autor de Hebreos dice, ¿para qué aferrarte a las cosas que van a ser destruidas? Mejor busca aquellas que no van a ser destruidas, las inconmovibles. En Isaías 13:10, apúntalo, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán la luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y en Ezequiel 32:7 dice, y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Y por último, en Joel 2:31, después de la promesa de la venida del Espíritu Santo, Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, todas las descripciones que vemos apuntan al día de la ira, al día que Dios se va a manifestar con su ira. Y quiero que veas cómo los hombres reaccionan ante eso. Dice en el versículo 6:14, Apocalipsis 6:14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Si tú recuerdas la figura de un pergamino, eran rollos que se abrían. Ahora, imagínate que tienes el rollo así abierto y lo cortas por la mitad. ¿Qué pasa con esos rollos cuando, no necesitas tener un pergamino, con un rollo de papel que tú lo enrolles? Cuando lo desenrollas, si tú lo cortas, lo que hace es que se enrolla, ¿no? ¿Has visto eso? Esa es la idea. Dice, imagínate que el cielo de repente como un pergamino se enrolla, desaparece. Lo que está hablando es de toda la creación como la conocemos hoy, va a desaparecer. Y la reacción, dice allí, en el versículo 15, de los moradores de la tierra, dice en el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Cuando hace la descripción, si tú te fijas, hace esta descripción primeramente de las personas poderosas, porque Juan tenía en mente, cuando describe esto, al emperador romano, que se hacía llamar Dios, a los diferentes gobernantes de las diferentes provincias que tenían autoridad sobre cierto lugar. Y dice, no importa tu clase social, no importa qué tanto poder tengas en la tierra, delante de Dios no tienes poder alguno. De hecho, delante de Dios todos huyen. Y muestra a toda esta gente que describe allí. Y al final dice, y los siervos y los libres, para decir todos los demás. Describe de manera específica capitanes, los encargados, ¿no? de los soldados. La palabra es siliarcos, que básicamente es el comandante de 1000 soldados. Después se usó para hablar de cualquier capitán o cualquier coronel que estuviera sobre tropas. Pero lo que está diciendo Juan es, no importa cuánto poder tengas, no importa cuánta autoridad tengas, delante de Dios todo esto va a desaparecer. Y dice que todas estas personas huyen a su voz. Ahora, en Apocalipsis 19 vuelve a nombrar algunas de estas personas, y es muy interesante porque lo hace como un buffet. En Apocalipsis 19:17 dice, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos y sus jinetes, de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y nuevamente hace mención de algunas de estas personas. Y lo que está diciendo básicamente es que nadie se escapa de la ira de Dios. No importa si eres alguien con mucha autoridad, no importa si eres un ciudadano de a pie, todos ante este Dios van a rendir cuentas. Ahora,
decimos que la intención aquí es que podamos ver que todas las personas van a rendir cuentas o van a huir delante de este Dios. De hecho, si vemos el versículo siguiente, vamos a darnos cuenta del terror que manifiestan allí. Dice en el versículo 16, el versículo 15 dice que se escondían en las cuevas entre las peñas de los montes. Y estas frases están sacadas del Antiguo Testamento, de Isaías 2. Isaías 2, versículo 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces, Juan no se sacó de la manga estas palabras. Él conocía lo que el profeta Isaías había dicho y ahora lo estaba aplicando a todo hombre en la venida del Señor, en el día de su juicio. De hecho, si sigues ahí en Isaías 2, pero ahora brincas al verso 19, escucha lo que dice: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de la roca y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Específicamente en el contexto, si te fijas, dice que estos hombres se están escondiendo y están aventando sus ídolos, los ídolos que adoraban. Porque otra vez, el autor, tanto en Isaías como en Apocalipsis, está mostrando a los hombres la tendencia que tenemos los hombres a confiar en las cosas que tenemos en este mundo. Por eso la Biblia enfatiza que los cristianos no somos de este mundo. Dice que los cristianos somos peregrinos y extranjeros en este mundo. No vivimos, no hacemos nuestra morada permanente aquí, porque la tendencia de todos los hombres es buscar la seguridad en las cosas que puede tener, las cosas que puede poseer. Y vamos a ver cómo Dios está manifestando contra todos los idólatras, todos aquellos que en lugar de adorar a Dios, adoran la creación. Y eso es lo que nos está mostrando aquí, están huyendo. Ahora, cuando tú ves en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, buscan independencia de Dios, en lugar de escuchar su consejo, ellos van y toman del fruto que los haría como Dios, para que ellos pudieran decidir de manera personal, sin sujetarse a Dios. Cuando ellos comen el fruto y se dan cuenta, ahora pueden conocer entre el bien y el mal, ¿qué es lo que hacen? Huyen a esconderse de Dios. Y es la respuesta de los hombres ante Dios desde Génesis. Huyen de Dios. Los hombres huimos de Dios. Y dice que en este día estos hombres están huyendo. No quieren enfrentar a la ira de Dios. De tal manera que si vas al verso 16, dice, no solamente se esconden entre las cuevas y las peñas, dice el verso 16, dicen a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, esa es una contradicción tremenda. ¿Puedes imaginarte a un cordero lleno de ira? ¿A quién le asustaría un corderito sacrificado iracundo? Pero otra vez, es la manera en que Juan, a través de estas palabras, quiere impactar nuestro corazón. Aquel que vino y murió a manos de pecadores, tiene toda la autoridad para que en su regreso juzgue a todos aquellos que le han resistido y todos aquellos que, como estos hombres, prefieren la muerte a humillarse ante el Cordero. Y es lo que están diciendo. Caigan sobre nosotros, aplástennos, antes que estar frente a este Dios y enfrentar la ira del Cordero.
es interesante porque es muy mala idea esto. ¿Estás de acuerdo? O sea, querer morir para no enfrentar a Dios es muy mala idea porque de todas maneras lo vas a enfrentar. El libro de Apocalipsis nos dice más adelante que en el capítulo 20, cuando está el trono, dice que allí los muertos van a ser levantados y todos van a enfrentar al que está sentado en el trono. La muerte no te da una salida, pero los hombres prefieren morir antes que arrepentirse, antes que enfrentar al que está sentado en el trono, antes que enfrentarse a la ira. Así de que vemos que todos estos hombres están prefiriendo morir que enfrentar la ira del Cordero. Y nuevamente esta escena está tomada del Antiguo Testamento. Hemos dicho que Apocalipsis hace más referencias que ningún otro libro al Antiguo Testamento. En Oseas 10:8 dice: y los lugares altos de Avén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espinos y cardos, y dirán a los montes: cúbranos, y a los collados: caigan sobre nosotros. La misma escena para el pueblo de Israel, pero ahora Juan la toma para todos los hombres. Y hay una pregunta en el verso 17, dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá quedar de pie cuando Dios se manifieste con su ira? Es una buena pregunta. El autor de Hebreos dijo: nuestro Dios es fuego consumidor. Y hemos hablado, cuando veíamos el capítulo 4, de este rey, de este Dios sentado en su trono, como dice que salían relámpagos y truenos y voces desde el trono. Y hablábamos de lo terrible que es nuestro Dios, y me refiero terriblemente poderoso. Y a veces hemos mencionado cómo perdemos la perspectiva de quién es Dios. Y pensamos en Dios como alguien débil, alguien que es puro amor. Pero la Biblia nos habla de que nuestro Dios es un Dios poderoso y es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios que va a traer retribución a todo aquel que deliberadamente ha rechazado su gracia. Y la pregunta que hacen ellos es: ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá sostenerse ante la ira del Cordero? Y esa pregunta la vamos a responder la próxima semana en el capítulo 7. Mientras tanto, quiero que veas esto, porque quizá en tu mente te resulte chocante leer que Dios va a ejecutar juicio. Quizá tú eres de los que se siente ofendido ante un Dios que la Biblia muestre que está enojado. Y a lo mejor en tu mente no puedes concebir a un Dios que es amor y que tenga ira. Lo que tenemos que hacer, primero que nada, es que tenemos que entender la condición del hombre y lo que implica el pecado. Quizá en algún momento hayas leído en la Biblia un pasaje como Romanos 3, que es de mis favoritos. Romanos 3 es un recordatorio para mí de quiénes somos los hombres. Si vas a Romanos 3, versículo 9, Pablo ha estado en Romanos acusando a todos los hombres, a los hombres que no tienen Dios, a los hombres que tienen religión, a los hombres que son morales, que tienen principios morales. Y dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hace una pregunta retórica. ¿Acaso habrá algún tipo de hombre que sea mejor que los demás? Y dice el versículo 9, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a los judíos y también a los gentiles. Dice que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando pensamos entonces en la gravedad del pecado y entendemos que todos los hombres somos potencialmente capaces de cometer cualquier pecado,
Algunos llaman esto depravación radical, otros llaman depravación extrema, depravación total. No significa que todos los hombres seamos depravados y cometemos todos los pecados. Se refiere a que todos los hombres tenemos la capacidad de cometerlos. Todos, por medio de la caída del pecado de Adán, venimos con una tendencia, somos proclives al pecado. Y todos potencialmente podemos cometer cualquier pecado. Yo no sé si alguna vez te haya pasado que en un arranque de ira hiciste o dijiste algo que después pensaste, jamás pensé que fuera capaz de esto. No sé si hayas visto que alguien te haya ofendido, te haya hecho algo que tú dices, nunca pensé que fueras capaz. Bueno, es que estás subestimando el poder del pecado. Si te ha pasado es porque has subestimado el poder del pecado. Estamos, como seres humanos, estamos corrompidos. Todos nosotros. Y ese es el problema de la humanidad. Todos los hombres hemos pecado contra Dios. Y por eso, cuando vemos la justicia de Dios, Dios está mostrando básicamente la otra cara del amor. Dios es un Dios justo y Él no puede ser justo si no actúa con justicia. Y cuando Él viene y retribuye al pecado, Él está siendo justo. Dios nos ama y es un Dios que es amor, pero el otro lado de la moneda, la otra cara del amor es la justicia, y Dios tiene que manifestar su ira contra todo aquello que no es bueno. En Romanos, si tú te vas al capítulo 1, hemos hablado en el versículo 18, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos los hombres, dice, pueden ver la creación, todos pueden ver que hay un creador, ningún hombre tiene excusa para no buscar a Dios. ¿Cuál es el problema? Verso 22. Dice, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de adorar a Dios, adoraron la creación. Y esa es la tendencia de los hombres. En lugar de adorar a Dios, adoro a la creación. Y esa puede ser mi trabajo, puede ser mi novia, mi esposa, mi familia, mi éxito, mi persona. Yo puedo ser mi Dios. Y esa es la tendencia que tienen los hombres. Y de hacer a un lado a Dios. Y lo que dice aquí básicamente es que ninguno de los hombres tiene excusa. De tal manera que cuando pensamos en la ira de Dios es justa. Romanos 2, verso 3 dice, tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Pero el punto es este. Todos los hombres tenemos oportunidad de arrepentirnos en este mundo. El problema es que la mayoría no quiere. Y dice Pablo en Romanos, no culpes a Dios, porque por tu necio corazón tú estás acumulando ira para el día de la ira. Y es bien interesante porque así como vimos ahorita en Apocalipsis que estos hombres les decían, caigan sobre nosotros, en el capítulo 9 de Apocalipsis, fíjate Apocalipsis 9, versículo 20, dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir,
Ni aún con las plagas, ni aún viendo la sacudida del universo, los hombres se arrepintieron. ¿Por qué? Porque es un asunto del corazón. Tú y yo tenemos la oportunidad el día de hoy de reconocer que Dios está por encima de nosotros y de que reconozcamos también que necesitamos un Salvador. Cuando pensamos en la ira de Dios, tenemos que ver que la ira de Dios es justa, que la ira de Dios es amor en acción contra el pecado y que la ira de Dios ha sido satisfecha en Jesús. Ese cordero que fue inmolado murió para que tú y yo no tengamos que pasar por la ira de Dios. Cuando tú y yo creemos, recibimos ese sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo no pasamos por la ira de Dios. Esa es la salvación. Somos salvos del poder del pecado, pero somos salvos también de la ira de Dios. Somos salvos del juicio de Dios. Número 3. Ya vimos la depravación del hombre, vimos la ira de Dios, pero vemos también la paciencia de Dios. Dice Pablo que Dios es paciente para con nosotros. Pero cuando vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben vivir ustedes en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro dice, ustedes están contentos porque tenemos una esperanza. Un nuevo cielo, una nueva tierra donde va a haber justicia, no va a haber pecado. Y mientras tanto, esperamos que se cumpla eso. Esperamos y Dios aprovecha esta espera para que los hombres se arrepientan. No quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la perspectiva de esto, amados. No es saber cuándo va a pasar, es que tú y yo sepamos que va a pasar. Es que tú y yo sepamos que Dios está esperando que los hombres se arrepientan y que tú y yo, si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para ese día de la ira, tú y yo estaremos guardados por el Señor. Somos de los que van a poder estar en pie, como vamos a ver la próxima semana. Pero mientras tanto, si tú no has creído en Jesucristo, la invitación es para que tú te acerques y confíes en este Señor como tu Salvador, como el único que te puede hacer libre de la ira de Dios, porque un día llegará el día de la ira y la pregunta es, ¿quién va a poder estar de pie ante la ira del Cordero y ante el rostro del que está sentado en el trono? Qué distinta es la esperanza. Nosotros anhelamos porque un día vamos a verlo cara a cara, pero todos aquellos que han sido rebeldes no quieren estar frente a frente con este Dios. ¿Nos ponemos de pie? Este mensaje es para que tú tengas ánimo. Este mensaje es para que tú, si has recibido a Jesús, sepas que tienes esperanza, sepas que puedes tener confianza, que el hecho de que Dios esté sentado en su trono y el Cordero esté con Él, para ti y para mí debe ser motivo de gozo y de confianza, porque sabemos que ellos nos guardan, porque sabemos que todas las situaciones, por difíciles que sean, están bajo su control. Pero si tú que estás aquí el día de hoy, no te has acercado a Jesús,
La invitación es para que no dejes pasar más tiempo. La Biblia nos invita para que nos acerquemos a Cristo, para que reconozcamos nuestros pecados, porque Cristo es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para podernos reconciliar con el Padre por medio de Él. Así es de que te invitamos para que te acerques el día de hoy. Te invito para que cierres tus ojos ahí en tu lugar y para que ores a este Señor que está sentado en los cielos. Padre, venimos delante de ti este día, Señor, pidiéndote para que, primero que nada, tú traigas confianza, Señor, y paz a cada uno de tus hijos. Señor, que el hecho de saber que tú estás sentado en tu trono nos anime, nos consuele, nos fortalezca, para que, independientemente de la situación, podamos tener la certeza de que tú estás en control de todas las cosas. Señor, ningún detalle escapa de tus manos. Tú eres poderoso para hacer todo cuanto has prometido. Señor, que podamos descansar en ti, que podamos vivir una vida de santidad, una vida, Señor, buscando servirte, procurando, Señor, honrarte en todo lo que hacemos. Padre, y te pedimos también por cada persona que quizá no te ha conocido de manera personal. Si hay alguna persona el día de hoy, Señor, en este lugar, que nunca se ha acercado a ti, Señor, trae convicción a su corazón, que pueda ver que todos somos pecadores. Señor, que no hay una clase especial de pecadores, todos somos pecadores, todos los hombres hemos pecado, todos los hombres pecamos porque somos pecadores. Señor, y solamente por medio de Jesucristo es que nuestro corazón puede ser renovado. Solamente por medio de Jesucristo podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Solamente por medio de Jesús es que somos reconciliados contigo. Solamente por medio de Cristo que murió en esa cruz y derramó su sangre es que podemos ser hechos hijos tuyos. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, pueda tener su confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz. Que ninguno confíe en que es lo suficientemente bueno. Que ninguno de nosotros confíe en que la religión puede salvarnos. Que ninguno de nosotros confíe en que los sacrificios o las buenas obras o los compromisos contigo o las promesas nos pueden limpiar de pecado. Porque tu palabra dice que solamente hay un medio para llegar a ti y es Jesucristo. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Señor, que podamos poner nuestra confianza en Cristo y su obra y podamos encontrar allí la paz y el descanso, sabiendo que es por tu gracia, no porque lo merecemos, sino porque tú eres bueno, porque tú, Señor, eres un Dios lleno de gracia, lleno de amor, y tú has pagado en Cristo la deuda que todos nosotros teníamos para contigo. Te damos muchas gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, y te pedimos para que tú bendigas a cada uno de tus hijos durante la semana. Guárdales, Señor, atráelos a ti, que puedan disfrutar de tu presencia, que puedan ser saciados, Señor, de ti y que puedan encontrar en ti su propósito, su razón de ser. Señor, la satisfacción completa que solamente tú puedes dar. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.